Vale, pues hola a todos. Hoy la sesión que hemos preparado va sobre algunas de las conferencias y pósters que vimos en el congreso en el que estuvimos en Florencia sobre investigación en esquizofrenia. Fue la primera semana de abril y que en representación de Sucede pues fuimos Rosa, Álvaro, María y yo, y bueno, ya veis por nuestras caras que nos lo pasamos muy bien, estuvo muy interesante. Y nada, yo he seleccionado algunos pósters y conferencias que tienen que ver con algunas de las líneas de investigación que llevamos en el grupo. Concretamente de pósters he seleccionado algunos que tratan de identificar subgrupos cognitivos y luego los validan con algunas medidas clínicas y biológicas, y luego dos sobre tratamientos con estimulación magnética repetitiva. Y de conferencias, las dos únicas que hubo sobre estimulación magnética transcraneal. Y empezando por los pósters, y uno que intentaba, bueno, que su objetivo era identificar subgrupos cognitivos, pero en primeros episodios de psicosis, de la Facultad de Medicina de Monte Sinai en Nueva York. Ellos partían de este concepto de edad cerebral, que la definían como la diferencia que existe entre la imagen estructural en neuroimagen que se toma de una persona y la que se esperaría en esa persona por la edad que tiene. Y entonces pueden calcular como un índice de diferencia de la imagen que han obtenido y la que se espera por su edad. Luego, en cuanto a los métodos, pues decían que identificaban los subgrupos cognitivos con Machine Learning, aunque luego utilizan el Cummings que nosotros también utilizamos, y con un algoritmo Deep Learning, pues veían de los subgrupos que habían identificado cómo era esa variable de edad cerebral en distintas regiones del cerebro. Tenían una muestra bastante grande de controles sanos, 1181, y luego 126 primeros episodios, de los cuales solo de 84 tenían la neurocognición disponible. Que la cognición la evaluaban con esta herramienta NIH, que lo he mirado y tiene como 5 pruebas de función ejecutiva y atención, memoria episódica, lenguaje, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento, y luego metían también una prueba de evaluación más de cognición social, que es esta, la Pen Emotion Recognition, y eso, aplicaban un análisis de K-medias para ver los clústeres y le daban una solución de 2 clústeres como a nosotros, parecido. Había un grupo con muchas alteraciones cognitivas y otro que no, que estaba a nivel cognitivo más preservado y al mismo nivel que los controles sanos. Y cuando veían qué pasaba con ese parámetro de edad cerebral, lo que vieron es que en el clúster que tenía mayores alteraciones cognitivas, también tenían como un cerebro más envejecido en todas las regiones del cerebro, o sea, como que la imagen que se obtenía no era la que se esperaba para su edad, sino para una edad mayor. Y luego el grupo que no tenía tantas alteraciones cognitivas vieron que ese parámetro a nivel global era equiparable al que se observaba en los controles sanos, pero que sí que se observaba como un envejecimiento más acelerado localizado en la corteza prefrontal. Este es el primero de los pósters, que guardaba así como más relación con lo que nosotros hacemos. Luego, otro que trataba de identificar subgrupos cognitivos en el Hospital Clínico de Perdona, Barcelona. Inés, Sí, ¿suena en el anterior, te suena cuántos más o menos había en cada grupo? ¿Cuántos es que pacientes? no lo especificaba Vale. en el póster. O sea, por lo Sí, menos en el app no, y tengo que mirar en las tablas, pero se ven tan pequeñas que no sé si especificaban el número, pero lo miro y te digo. vale, vale. Sí. Porque además estos justos, todos los que expongo hoy expusieron el mismo día que yo el póster y no pude pasar a preguntarles. Vale, pues lo que os decía, de identificar subgrupos cognitivos y luego ver sus correlatos genéticos y estructurales en el cerebro. Y tenían una muestra de 160
Bueno, pero esto no lo hacían con pacientes, sino con hijos de pacientes. Incluían de esos 160, 32 hijos de personas con esquizofrenia, 59 hijos de personas con trastorno bipolar y luego 69 controles sanos. Y todos tenían entre 6 y 17 años. Evaluaban la cognición, no decía una herramienta en particular, sino que pone las distintas, como las distintas variables de cognición que han evaluado. Luego tenían datos sobre genotipado, que aquí lo que hacían era incluir los Polygenic Risk Score para esquizofrenia, para trastorno bipolar y también para cognición. Y luego tomaban medidas o sea, imágenes de resonancia magnética estructural. Y de ahí sacaban los datos de grosor cortical, área y volúmenes subcorticales. Y aquí, bueno, y hacen los clústeres solo teniendo en cuenta los datos de cognición. Y aquí obtenían 3 grupos. Uno con una cognición intacta, o sea, equiparable a los controles sanos, y luego otro con alteraciones intermedias y alteraciones más severas. O sea, obtienen este grupo que nosotros no, un grupo más, pero estos dos son equiparables. En cuanto a cómo se distribuían los diagnósticos de los descendientes de personas con esquizofrenia o trastorno bipolar, ellos decían que los hijos de personas con trastorno bipolar tendían a caer más en el grupo que tenía la cognición intacta, que eso pasa un poco también en nuestro artículo de clústeres de cognición, que los pacientes con trastorno bipolar están más representados en el grupo que tiene menos déficits cognitivos y luego que los hijos de personas con esquizofrenia tendían a caer más en los otros 2 clústeres, el de déficits, o sea, alteraciones intermedias y severas. Y lo que veían luego es que en esos 2 grupos que tenían alteraciones cognitivas observaban que tenían como una superficie de área menor en general en todo el cerebro y en las otras 2 medidas estructurales no observaban diferencias. Eso es. Y luego lo que veían también es que en el grupo que tenía más déficits cognitivos, tenían como un Polygenic Risk Score más de cognición, como más desaventajado, no sé como más desfavorable que los otros grupos. Y que eso predecía que tenían un funcionamiento luego peor, porque también incluían medidas de funcionamiento. Este es el segundo de los pósters. Y luego el tercero ya y último sobre los subgrupos cognitivos, que también trataba de identificar estos subgrupos, pero en etapas tempranas de la enfermedad, o sea, con primeros episodios. Entonces, los objetivos que tenían eran esos, identificar los grupos basados en los datos de neurocognición, caracterizar luego esos subgrupos en cuanto a sintomatología y funcionamiento y validarlos con imágenes de resonancia magnética estructural y funcionales en estado de reposo. Incluían una muestra de 670 y aquí lo dividían. 141 eran primeros episodios de psicosis, 130 primeros episodios de depresión, luego 128 controles, pero de riesgo alto de padecer psicosis y 271 controles sanos. Y ellos identificaban 2 clústeres, uno con alteraciones cognitivas y otro sin alteraciones cognitivas. Pero cuando iban a mirar las diferencias en sintomatología, funcionamiento y los datos que habían cogido con resonancia magnética, no tenían diferencias o sea, entre los clústeres. Y entonces lo que hicieron fue, vale, pues si no hay diferencias entre los clústeres, vamos a mirar dentro de las subcategorías de los pacientes que hay dentro de cada uno. Y ahí lo que encontraban es que las diferencias sobre todo se debían a los pacientes, a los primeros episodios de psicosis que tenían menos niveles
de funcionamiento y también más síntomas negativos. Pero entre los clústeres no encontraban diferencias. Entonces, bueno, por eso le dieron como ese título al póster, que dicen que ellos decían que en etapas más tempranas de la enfermedad, pues que estos diseños de clústeres pues, que eran menos sensibles a captar diferencias. Luego, sobre resonancia, Aquí tampoco había diferenciación en los clústeres de cuántos caían en cada clúster de cada uno de los grupos. Quiero decir, no hacían referencia. ya, No, pero no es que hacían, esto es un, claro, ya. es que Eh, esto es imposible de interpretar, entonces, claro. ya, ya. Pero no, sobre la distribución de los diagnósticos no hacían referencia a nada. Claro. Y luego aquí lo de decir pacientes de inicio reciente de psicosis, tampoco sabemos si son psicosis bipolares, depresiones psicóticas, esquizofrenia, pacientes con uso de drogas, no lo sabemos, ¿verdad? No, no son nada específicos. No, ni en el abstract ni que enviaron ni en el póster. Ya. Bueno, vale. Luego, sobre estimulación magnética transcraneal, había 2 pósters solo y los 2 eran de tratamiento. Este primero es sobre una revisión sistemática y metaanálisis de todos los artículos que hay publicados en los que se utiliza la estimulación magnética transcraneal repetitiva para tratar síntomas negativos en esquizofrenia. Y incluían un total de 57 artículos y decían que parece que los parámetros más efectivos después de hacer esa revisión para mejorar los síntomas negativos en esquizofrenia era aplicar la estimulación repetitiva en frecuencias de 1 Hz en la corteza prefrontal dorsolateral izquierda. Era el resumen de este póster. Y luego este es también sobre tratamientos con estimulación magnética transcraneal repetitiva, pero para mejorar el enlentecimiento psicomotor en psicosis. Y, y era un estudio experimental, este no era una revisión sistemática. Entonces ellos partían de la base de que el enlentecimiento psicomotor se ha relacionado con una actividad cerebral alterada en todo el circuito motor cerebral y con un incremento de la actividad neural en el área motora suplementaria. Participaron 18 pacientes y los dividían en 2 grupos. Uno era como el grupo de espera, que estaba 3 semanas sin recibir ningún tratamiento y a partir de esas 3 semanas ya empezaban con el tratamiento, y luego el grupo experimental que empezaba con el tratamiento desde el principio. Pero al final los 2 grupos recibían 15 sesiones de tratamiento, que eran 1000 pulsos no, espera, o sea, se aplicaba la estimulación magnética transcraneal a 1 Hz y la intensidad era supraumbral, al 110% del umbral motor en reposo. Y lo aplicaban sobre el área motora suplementaria. Y lo que vieron es que en el grupo de espera, mientras que esperaba recibir el tratamiento, la tasa de mejora del enlentecimiento psicomotor era del 24%, mientras que la gente que recibía el tratamiento era del 69%. Entonces decían pues que era, que era efectivo. Y que no solo mejoraba el envejecimiento psicomotor, sino que también había una mejora de la sintomatología, Ya. porque Y, y, recogían. y hacían referencia a qué venenos tomaba cada uno. No, Tratamientos, quiero decir. No. no, no, eso no. Se hacen más referencias, se centran más en los métodos de cómo evalúan el envejecimiento psicomotor y eso, pero no. Ya, Pero pero es bueno, que, claro, esto que es un efecto muchas veces de los fármacos que damos a los pacientes, quiero decir, el ni hacer referencia si son más o menos diferentes en un grupo o en otro, pues llama la atención. ya, ya.
Vale, y ya por último os voy a contar dos de las conferencias que hubo el penúltimo día, que fueron sobre estimulación magnética transcraneal y estaban dentro de este grupo de conferencias que llevaba el título, bueno, un poco sobre déficit de cognición social y mecanismos neurales para buscar como objetivos terapéuticos. Y ahí había metido dos conferencias sobre estimulación magnética transcraneal. La primera de ellas, bueno, los dos son investigadores de Canadá y la primera de ellas o sea, exponía como los estudios que habían hecho en su grupo de investigación sobre estimulación magnética transcraneal combinada con resonancia magnética funcional. Bueno, no combinada, pero que combinan datos de ambas técnicas. Y ella lo que expuso es que, bueno, como habéis visto, como hemos contado en algunas de las exposiciones de nuestro grupo, en los estudios que combinan estimulación magnética transcraneal y medidas de electromiograma, o sea, que se estimulan zonas motoras, lo que se ha visto es en el protocolo de SIFI que hay una menor inhibición en pacientes con esquizofrenia y que eso pues, se ha atribuido a que tienen alteraciones en la transmisión inhibitoria. Y era que decía que realmente los mecanismos neurales asociados al SIFI no han sido nada investigados y que ellos querían contestar a esa pregunta. ¿Cuáles eran los mecanismos neurales que subyacían al SIFI? Y para eso combinaban pues, las técnicas de estimulación magnética transcraneal con electromiograma por un lado y resonancia magnética funcional por otro. Y utilizaban este método de validación basado en la regresión. Incluían a 23 pacientes con esquizofrenia y 29 controles sanos. Y, o sea, la idea es primero evaluar SIFI, tanto en pacientes como en controles sanos, y luego ver qué pasa en las personas que tienen menos inhibición en su resonancia magnética funcional. Y lo que vieron es que en aquellos pacientes que mostraban menos inhibición, o sea, más déficits inhibitorios, eh, esto estaba asociado con una conectividad reducida en la ínsula derecha, en las conexiones que la ínsula derecha establecía con la corteza sensoriomotora y los ganglios basales. Esto solo ocurría en pacientes y no en controles sanos. Y decían pues, que tanto la corteza sensoriomotora como los ganglios basales pues, son como hubs o centros importantes del circuito corticoespinal. Esto fue la primera conferencia. Y luego la segunda, que se acercó a ver el póster de los subgrupos cognitivos y fue el que dijo que en los análisis de K-media siempre salen dos soluciones. Lo gritó así y se fue. No hizo ninguna pregunta. Y nada, él partía de la idea de que en la estimulación magnética transcraneal, tanto en investigación como en tratamiento con repetitiva, pues que como que todo vale para todas las personas, como que hay una forma de hacer las cosas y se aplica de la misma manera a todas las personas. Y dice que en realidad hay mucha variabilidad, por ejemplo, variabilidad no solo a nivel estructural de dónde centrar los pulsos, dónde disparar los pulsos, sino también a nivel funcional. Si quieres dar los pulsos sobre un área, pues que no es homogénea en todas las personas y que ellos en su grupo de investigación han demostrado esa heterogeneidad en los trastornos del espectro de la esquizofrenia y del autismo. Y entonces decía que en los estudios que se estaban haciendo sobre tratamiento, pues que no se estaba teniendo en cuenta esa variabilidad. Y ellos lo que hacían es, expuso datos sobre su estudio de aplicar estimulación magnética transcraneal repetitiva en la corteza prefrontal dorsolateral bilateral, con una bobina que abarcaba toda la cabeza a una frecuencia de 20 hercios
y esto con el objetivo de mejorar la función ejecutiva. Y luego lo que hacían era tomar imágenes de resonancia magnética funcional, mientras que esas mismas personas que recibían el tratamiento hacían una tarea de NVAC. Y estas imágenes las tomaban antes de pasar por la estimulación magnética transcraneal repetitiva y después. Y bueno, es que esto me parecía un poco complejo y él lo explicó súper rápido, pero lo que hacían era, a partir de las imágenes de resonancia magnética funcional, cuantificar la variabilidad individual. Y eso lo hacían creando como una matriz, la llamaban así, de distancia correlacional, es que no sé cómo traducirlo. Pero me imagino que es como las diferencias que había en cada uno a nivel de conexiones funcionales y como que hacían una media de la distancia de esas conexiones funcionales y veían cuánto se diferenciaban de unos a otros. Entonces, a mayor distancia de esas conexiones funcionales, ellos decían que eso se interpretaba como que era una respuesta más anómala. No sé, es que me parece un poco complejo de entender. Lo es. Eh, sí, y ellos decían la idea es que aquellos participantes que tenían más variabilidad en esas imágenes de resonancia magnética funcional, no, menos variabilidad, o sea, que la función cerebral es como más parecida a la que tienen los controles sanos, cuando recibían el tratamiento de estimulación magnética, también mostraban mejoras en las tareas de memoria de trabajo. O sea, el tratamiento era más efectivo cuando el cerebro funcional se parecía más al de los controles sanos. Cuanto menos se parecía, menos efectivo era el tratamiento de estimulación magnética transcraneal. Ese es el resumen. Pero no hubo ningún póster ni ninguna conferencia que combinara TMS y electroencefalograma y ya está. Y eso es lo que he preparado para hoy. Muy bien. Hombre, yo creo que lo de los grupos es algo que está en la mente de mucha gente ya. Y aquí lo que nos has mostrado, claro, es intentar hacer grupos con primeros episodios. Eso pues está muy bien desde un punto de vista de que no haya un grupo que salga predeterminado por factores de cronicidad o de exposición al tratamiento. Pero por otro lado también tiene la desventaja de que los primeros episodios muchas veces no sabes hacia dónde van a ir. Quiero decir que también pueden salir. Haría falta un estudio de seguimiento de esos primeros episodios, quiero decir. Sí. Y luego, bueno, pues, que nuestro estudio de TMS con EEG es muy, muy novedoso. Y que fijaros que las aproximaciones que nos ha contado Inés sobre digamos, las repercusiones funcionales son bastante indirectas. Por ejemplo, de la TMS con electromiografía, que lo que relaciona la inhibición con la correlación entre la perfusión en áreas, que es lo que llaman conectividad. Pues es bastante más indirecto que el nuestro, claro. Sí. Este. Eso es, sí. Venga, ¿queréis comentar algo más? Pues nada, continuamos la semana que viene, entonces, si no hay nada más que comentar. ¿Alguien? No, nada. Pues nada. Pues venga, yo voy a seguir con otra reunión. Vale. Venga. Hasta luego.